Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis amados. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad de predicar su palabra. Estamos predicando sobre el tema el reino que viene. Como decía nuestro hermano César, ¿cuántos esperan ese reino? Yo lo espero con gozo. Hemos dicho que el reino de Dios lo podemos ver en las Escrituras, tres fases de él. La primera fase es el anuncio, la promesa hecha al pueblo de Israel de que vendría un rey que gobernaría con justicia, con paz, con bondad. Ese reino le fue prometido al pueblo de Israel en primer lugar. El pueblo de Israel fue el receptor de la promesa de que ese reino se iba a dar por Dios. Parte de esa fase la estamos viviendo nosotros, la iglesia. El Señor nos dice en su palabra que Él nos ha trasladado ya del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es decir, que esa primera fase que comprende el anuncio y la entrega de muchas de las cosas que constituyen el reino de Dios en la tierra, como por ejemplo los principios de Dios, los decretos de Dios, el culto a Dios, esas cosas le fueron entregadas al pueblo de Israel. De ellos viene incluso el Mesías, de su linaje. De modo que esa parte que constituye esa primera fase fue entregada al pueblo de Israel. Luego, cuando la iglesia se establece, igualmente esa fase pasa a ser anunciada o de manera más clara, soportada, llevada a cabo por la iglesia. Ahora, en lugar del pueblo de Israel, que estaba responsabilizado de anunciar las virtudes de Dios, ahora es la iglesia que está apoderada de anunciar las virtudes, la bondad del reino que viene. Somos la iglesia. En esa primera fase estamos. Este reino tiene una segunda fase que yo llamo fase intermedia, y es cuando el Señor Jesucristo reine aquí por 1000 años, para que se cumplan las promesas hechas por Dios al pueblo de Israel y a la iglesia. Y nosotros vamos a ver esta mañana parte de esa fase intermedia que comprende el reino de Dios, el reino que viene. Y una tercera, y no tocaremos eso este día, pero sí lo anunciamos, una tercera es cuando el reino le sea entregado al Padre y entonces el Hijo mismo se entregue al Padre para reinar por los siglos de los siglos. Eso es el estado eterno del reino. Nosotros lo vamos a ver durante estas semanas. Hoy quiero predicar sobre el punto de que las cosas del reino, lo prometido por el reino de Dios, comprende algo que estuvo anunciado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y es que aquellos que entremos en el reino, entramos en un reposo. Un reposo. Esto es sumamente importante que nosotros lo veamos y lo entendamos, porque Dios desde el inicio, desde que el hombre cayó, contempló el reposo para su pueblo.
el descanso. Porque si ustedes ven la Biblia y ven la historia humana, se darán cuenta que la humanidad nunca ha vivido en reposo. La humanidad nunca ha vivido ausente de conflictos, de luchas, de guerras, de ansiedades. Todas las generaciones han sufrido mucho las calamidades. El hombre nos ganamos el pan con el sudor de nuestra frente. Es trabajando duro. Desde que nosotros nacemos, comenzamos trabajando. Yo recuerdo cuando Ilauri y yo siempre nos levantamos temprano, a 1 hora, pero Ilauri y yo nos levantábamos a las 5 de la mañana siempre ya para prepararse, para irse para su colegio, y yo era que la llevaba. Pues desde pequeñita ella estaba ahí preparándose, levantándose temprano para cumplir con sus metas, con prepararse en esta tierra. Y luego pasa varios años en la universidad. Y ese proceso lo pasa todo ser humano que ha estudiado, tiene que levantarse temprano, y los que no han estudiado tienen que trabajar, también tienen que hacerlo. Y cuando tú te das cuenta el afán que tiene que enfrentar una persona desde que nace, tú te preguntas, ¿y cuándo que tiene descanso? ¿Cuándo que tiene reposo? Y te das cuenta que la humanidad entera está así. Desde que el hombre cayó, no ha habido una época cuando la humanidad pueda decir, wow, estamos ausentes de conflictos, de ansiedades, de precariedades. No la ha habido. Pero la Biblia promete que Dios ha preparado un reposo, un tiempo en el que el hombre no tendrá que afanarse para ganarse el pan. Un tiempo cuando la mujer no tendrá que lavar los platos, ni lavar la ropa, ni suapear esto, la ama de casa, porque la mujer no solo hace eso, para ganarse el pan o mantener el hogar ordenado. Vendrá un tiempo cuando el sufrimiento, el dolor, que son parte de esta naturaleza, no estarán presentes en el ser humano. El odio, la maldad, todo será erradicado para siempre. El miedo a salir de la casa o el miedo a entrar a un lugar, eso desaparecerá. La Biblia habla de ese estado de reposo, y reposo, y lo voy a detallar un poquito más adelante, no significa falta de actividad. No es que tú vas a estar ahí en una cama o en un lugar paradisíaco, pero sin moverte, sin hacer cosas. Nada más alejado de la verdad que eso. A veces la gente por ahí describe a los ángeles como seres que no tienen actividad, que están allí con unas alas y que se mueven de un lugar a otro como sin actividad, fuera de esa que es volar de un lugar a otro. Nada más alejado de la verdad bíblica que creer que eso es así. Y el reposo que Dios nos ha prometido como pueblo no significa inercia ni falta de acciones de manifestación de nuestra voluntad de hacer cosas. Y lo vamos a ver por las Escrituras. Reposo es precisamente descansar del afán terrenal, de todo lo que la humanidad ha sufrido durante milenios. Dios ha prometido restaurar todas las cosas. Por eso el aspecto de reposo que es prometido en el reino de Dios es fundamental.
Porque, como dije y puse de ejemplo ahí, Lauri, cada ser humano desde que nace vive afanado, vive luchando, vive con metas que se propone lograr y para lograrlas tiene que esforzarse grandemente en esta tierra. Y cuando las logra, ya está quizás apocado de fuerzas y envejecido. Por eso llevó, quizás esta reflexión llevó a Salomón a decir: vanidad de vanidad, todo es vanidad bajo el sol. Entonces, ese estado de reposo es prometido por Dios. Y yo quiero que ustedes vean con qué claridad la Biblia habla de este reposo, de este estado perfecto, sin el afán que nos ha caracterizado a nosotros en esta tierra. Primero, fue prometido en el Antiguo Testamento por medio de un simbolismo que ustedes conocen, y es el día de reposo. Y yo quiero que vayamos a las Escrituras en Éxodo 31, verso 12 al 17. Dice la palabra de Dios allí. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es, y atención a esto y subrayenlo, es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Una vez más subrayen esto: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ahora, nótese el énfasis que el Señor hace en decirle al pueblo suyo, al pueblo que Él estaba escogiendo para que anuncie el reino. Él le dice con énfasis: ciertamente, de verdad, ustedes tienen que guardar este día. Tienen que guardarlo porque es señal. Lo primero que quiero que ustedes vean es el énfasis que Dios pone, diciéndole al pueblo lo importante que era que ellos no inobservaran el día de reposo. ¿Quién lo escoge el día de reposo? Dios. Dios dice: este es el día. Y lo primero que se me ocurre pensar es: ¿quién era el beneficiado con que este pueblo tuviera un día de reposo? ¿Quién era el beneficiado? ¿Era Dios? No. Dios está diciendo con énfasis marcado: yo quiero que guarden este día. Ustedes no van a trabajar en ese día. ¿Qué importancia tenía eso para el pueblo? ¿Qué importancia? Cuando nosotros vemos la importancia mayor aquí, no es el descanso en un día en la semana, el descanso físico.
porque eso estaba mandado a hacer para incluso aquellos que no trabajaban durante la semana. Es decir, alguien que no trabajara por temas de ya sea enfermedad o que se enfermara durante la semana. O sea, no había excepción de personas. Todo el mundo tenía que guardar este día. Tenía que haber algo mucho mayor, un significado mucho mayor que solamente que el pueblo se recogiera a descansar. Y nótese que, ¿por qué digo esto? Porque la idea no era quedarse en la casa sin hacer nada. La idea era santificar ese día, y eso quiere decir separar ese día de los demás y celebrarlo, reflexionar, pensar en la bondad de Dios, en lo bueno que es Dios, en todas las cosas del Señor. El pueblo regocijarse en el Señor. Y el Señor dice, este día y la celebración y guardarlo será como una señal entre mí y vosotros. ¿Qué es una señal? Es algo que apunta a otra cosa. El reposo del séptimo día en esa primera fase del reino tenía que ver con apuntar a un reposo mayor que la observación de un día. Dios estaba, y por eso lo incluyó en el decálogo, en los 10 mandamientos, como normalmente se conoce. Guardar el día de reposo está incluido en ese decálogo, para que apuntara a un reposo muchísimo más pleno, no el de un día en la semana, sino para que ellos supieran que Dios tenía como plan suyo que su pueblo un día entrara en el verdadero reposo y que desde allá comenzaran, guardando un día, comenzaran a adorarle, a conocerle, a celebrar su bondad, para que cuando todas las naciones de la tierra que conformarán el reino de Dios entren a ese verdadero reposo, entonces lo aprecien y comiencen a disfrutarlo en plenitud, adorando, gozándose en aquel lugar del cual ya gustaron, como si fuera un avance, algo en esta tierra. Ese día fue instituido por Dios como señal de que vendría un reposo. Por tanto, el aspecto de que nosotros estaremos en ese estado de cercanía, de relación, de poder ver el rostro de Dios, de ver a Dios, como dice Mateo capítulo 5, que somos bienaventurados porque ellos verán a Dios. Estar ahí. Miren lo que dice el autor de los Hebreos con relación a este reposo. Pero lo que hemos creído, estoy leyendo en el capítulo 4, del verso 3 al 6 y luego 8 al 10. Pero los que hemos creído son los cristianos. Hemos entrado o entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, refiriéndose al pueblo de Israel que quebrantó sus leyes. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo
tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿entren en qué? En el reposo de Dios. Mire que no se trata de un día, sino que lo que se anunció en el Antiguo Testamento como mandamiento era una señal para cuando Dios revelara en qué consistiría ese reposo, que luego lo hace con más claridad en el Nuevo Testamento. Y dice el autor que, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Y no entraron. Claro, lo dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Aquí está clarificando en qué consistía el reposo del Antiguo Testamento, y lo que nos está diciendo es que era una señal, digamos un símbolo del verdadero reposo, que es aquel que se entra por medio de Jesucristo. Lo aspiraban los profetas. Por ejemplo, esa era la aspiración de David, cuando en el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará, ¿qué? Descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y en el verso 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa, y esto es en el reino de Dios, en la casa de Jehová moraré por largos días. Largos días es un término que se refiere a las Escrituras para eternidad, para siempre. David está hablando por el Espíritu Santo de ese reposo, de ese descanso que él tendrá cuando entre en el reino de Dios. ¿Descanso de qué? De todos los afanes de este mundo. Esto tiene una clara connotación de que el reino de Dios, cuando una persona entra, cuando parte de este mundo y entra en ese reino del Señor, hermano, no está en un limbo, no está en una situación de que ni él sabe, no sabe de qué está rodeado. No, porque la Biblia habla de actividad de ese hombre, de esa mujer allí en ese lugar. No es como algunos, bueno, ese descanse en paz cuando una persona parte, que dicen algunos, piensan que es simplemente que el que muere ya borró su memoria, su capacidad de sentir, de ver. No, eso no es así, eso no es lo que dice la Biblia. El ser humano nunca, sea que vaya al infierno o en el cielo, el ser humano no pierde la capacidad de actividad. Su cuerpo está inerte, pero su alma, que es capaz de producir emociones, de sentir, está, si es en el cielo, está en actividad. Y si es en el infierno, también. Cuando
el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Colosenses para que ustedes vean que el reposo del pueblo de Dios ahora, y esto es importantísimo que nosotros lo veamos, porque ahí hay sectas que toman el día el sábado, ustedes conocen el adventismo, y se van tan literal a todavía permanecer guardando el sábado, que lo observan igual que lo hizo el pueblo de Israel, o quizás hasta más ortodoxos en su observancia. Pero la palabra de Dios lo que nos dice es que aquello fue símbolo. Colosenses 2, capítulo 2, verso 16, dice: por tanto, le dice el apóstol, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es que sombra de lo que ha de venir. ¿Qué es lo que es el día de reposo? Bueno, la Biblia dice claramente que es una sombra del verdadero reposo, un tipo del verdadero reposo que ha de entrar, o al cual ha de entrar el pueblo del Señor. Un texto más para que veamos que ese primer aspecto, característica del reino de Dios, comprende un reposo de todo lo que es afán terrenal. En Apocalipsis capítulo 14, en el verso 9 al 11, dice: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Esto es a la persona que adora a la bestia. Es lanzada al infierno, y dice la Biblia que es atormentada. Y dice, y no tienen ¿qué? No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es decir, contrario al creyente que se le dice que entra en un reposo, los que adoran a la bestia, que pertenecen al reino de las tinieblas, no tendrán reposo en ningún momento, ni de día ni de noche, sino que hay actividad, pero actividad allí de sufrimiento. Qué triste haber pasado toda la vida sufriendo afanes. Qué triste haber sufrido toda la vida para luego caer allí y sufrir por toda la eternidad. Ahora mire, bienaventurados, dice en el verso siguiente, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren, ¿en quién? En el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué pasa con los creyentes? Dice la palabra del Señor que ellos descansarán de sus trabajos, de todos sus afanes terrenales. Así que hay un reposo, hay un descanso de todo lo que es terrenal para los hijos de Dios. Como dije,
el reposo no es falta de actividad o inercia. Mire lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 14, verso 17. Porque el reino de Dios, aquí viene, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Algunos preguntan, ¿comeremos allí? ¿Qué haremos en el reino de Dios? Además de reposar. Ya he explicado que reposo no significa estar allí sin hacer actividad. Al contrario, lo que la Biblia nos dice es que nosotros tendremos tanto para gozarnos, para deleitarnos, para solamente con ver el rostro de Dios, con verlo plenamente, constantemente, ya no hay manera de que tú te puedas cansar de eso. La Biblia dice, porque esto está en un contexto en que el apóstol Pablo aborda el tema de lo que es lícito comer y lo que no, frente a los otros hermanos. Y algunos hermanos allí estaban diciendo, bueno, yo puedo comer de todo porque esto no está prohibido. Y otros decían, no, pero que espérate, yo creo que sí. Y Pablo aborda el tema y dice, miren hermanos, no se concentren en que si alguien come cerdo, por ejemplo, vengan a juzgarle y a condenarle. O si alguien no come, entonces a esa persona también se le juzga. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos no está su significado, su meta, no está comprendida en cosas que ustedes la ven valiosas aquí como comer o beber. El reino de los cielos no consiste en esto, no está algo tan sencillo y tan de poca importancia. No es comida ni bebida, es mucho más que comer y beber. Esto es muy importante también que nosotros lo veamos, porque la gente le pone un énfasis marcado a las cosas que te producen satisfacción material, física. Comer, beber, todo ese tipo de cosas como que te producen deleite o satisfacción. Pero si tú meditas con claridad y miras en tu propia vida, te darás cuenta que no son esas cosas las que más te producen, digamos, satisfacción, sino que amar a alguien verdaderamente, amar, que no es algo material. El amor es una de las cosas más poderosas. Cuando alguien está enamorado, hasta el hambre se le quita. Veo a algunos jóvenes ahí sonriendo como quien dice verdad. Bueno, eso es así. El amor cubre tantas cosas, entra con fuerza. Y aquellas cosas que entendíamos eran prioritarias como la comida pasan a un segundo plano. Cuando estás enamorado. Cuando tú tienes paz, la paz es muy superior a cualquier bebida. De hecho, los que se drogan, los que beben, es para procurar paz, para estar en un estado, ¿verdad? Unos es para subir de emoción, otros para buscar tranquilidad. La paz es mayor que cualquier cosa que materialmente tú puedas conseguir. El amor, la paz, la alegría
sentir tu corazón alegre, gozarte. Fíjese, gozo, el gozo es mayor que la alegría, mayor que cualquier otra cosa. El gozo comprende todas las emociones juntas, emociones que te producen, ¿verdad? Felicidad. El gozo, y la Biblia por eso lo usa tanto, ligado al espíritu. Y lo pone como incluso fruto del espíritu, gozo. Porque el gozo es pleno, es un estado donde el corazón, el cerebro, todos los órganos están conectados para manifestar esa satisfacción, ese estado de plenitud del cual la persona no quiere salir. Es mayor a cualquier placer terrenal. Entonces, lo que la Biblia está diciendo es que el reino de Dios no consiste en pensar en simplemente, allí vamos a comer los mejores banquetes, allí vamos a comer las mejores cosas. No, hay cosas que si tú las ves tienen una mayor dimensión que la comida y la bebida. Y es el verdadero amor, la verdadera paz, la alegría que te va a producir momentos como, por ejemplo, ver el rostro del Creador. ¿Qué te puede producir a ti si una mujer, y hago un paréntesis, si una mujer es capaz, o un hombre, es capaz de sentir que está, ¿verdad? Cuando está verdaderamente enamorado, sentir que olvida todo y que en el caso del hombre para la mujer que esa es su princesa y que no ve la hora para visitarla y que no quiere despedirse cuando le toca. Y también viceversa, la mujer a su esposo, a su amado o a su novio. Si eso te provoca ese estado de ligadura y placer y deleite, imagínate que tú seas llamado por el Creador de todas las cosas y Él te diga: ven, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Entra y experimenta. Eso entrar comienza a disfrutar, comienza a experimentar lo prometido, el gozo del Señor. Pruébalo. Cuando entremos allí, hermanos, porque eso ningún ser humano aquí en esta tierra puede describir ni decir cómo va a ser. Lo que nosotros debemos partir de lo que el Señor ha dicho como recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Entra a experimentar el gozo del Señor. Si el Señor dice y te da como primer plato de ese banquete, que tú entres a gozar del Señor y ver al Padre. Entonces yo creo que eso es mayor que cualquier emoción, cualquier amor que tú hayas experimentado en esta tierra, sea hacia una mujer, hacia tu esposo, no importa. Entonces, eso es actividad en el reino de Dios. Ya ustedes ven que si somos capaces de sentir, de emocionarnos, de gozarnos en esta tierra por cosas que son materiales, la Biblia habla de entrar en ese gozo, y para tú gozarte necesariamente tiene que haber actividad. Una actividad que va a mover el corazón, que va a mover tus emociones, tu cerebro, todo. Porque no se siente a menos que tú tengas esas cosas contigo, que Dios te las haya dado. Es decir, me refiero cuando digo esas cosas, es la capacidad de recibir el gozo y de responder a eso que lo produce. Las piedras no pueden gozarse. La creación puede con su fulgor
hablar de la gloria de Dios, pero no puede gozarse en Él. Solo, ni siquiera todos los seres humanos pueden gozarse en Dios. La mayoría no puede gozarse. Aunque son criaturas de Dios, racionales, pero no pueden gozarse en Dios. Hay que estar viviendo, para tú gozarte en Dios, hay que estar viviendo en esta fase que estamos viviendo ahora, que es esa primera fase del reino, que Dios nos trasladó y nos está haciendo por el Espíritu Santo gustar de eso que tendremos a plenitud cuando Él venga. Nosotros no podemos gozar, pero no podemos gozar en el tamaño, en la dimensión que este cuerpo permite. Por eso no podemos ver a Dios, no lo podemos ver. Cuánto deseamos ver al Señor, pero no podemos en nuestro cuerpo. Pero aún sin verlo, estamos gozándonos en Él. Y esperen a que entremos allí, mis amados. Esperen a que entremos allí para que entonces veamos lo que verdaderamente es gozo. Ver a Dios, ver a mi Señor, al que me redimió, no puede jamás aburrirme. Hay actividad en mí que se va a producir en postrarme. La Biblia habla de que los 24 ancianos, que son representación de la iglesia, lanzan sus coronas y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Eso es actividad humana manifestada en el reino de Dios. Por tanto, ustedes ven, no es un reposo de falta de actividad. Hay actividad, pero actividad perfecta, actividad no cargada de cosas como se hace en esta tierra. Y ni siquiera por necesidad, porque fíjese, se come y se bebe. ¿Por qué? Por necesidad. La comida, una vez que tú comes y te llenaste, ya tú el mejor banquete lo desechas. Pueden ofrecerte tu mejor comida, pero estás lleno. No puedes comer más. Igual que la bebida. Bebiste, te encanta pero llega un momento que ya no puedes beber más. Bebes hasta que satisfaces la necesidad, tu sed, ¿verdad? Y comes hasta que te quite el hambre. Pero a partir de ahí, ya. Por tanto, esas cosas que son provocadoras de cierto placer físico en este mundo, son necesidades únicamente. Pero allí, en el reino de Dios, no se hará nada por necesidad. Muy importante. En ese momento, cuando entremos en el reposo para siempre, no haremos nada por necesidad, sino por deleite. Por eso nos deleitaremos en ver a Dios y Él permitirá que lo veamos siempre y que disfrutemos de su presencia y no nos cansaremos. Y nos llenaremos una y otra vez de Él. Gloria a Dios. Sí. Imagínese deleite continuo. Por eso es imposible que nosotros experimentemos eso aquí en esta tierra. Porque imagínese que tú en este cuerpo tú tengas una capacidad de estar en deleite continuo, en gozo continuo. No lo soporta tu corazón ni tu cerebro, no lo soporta. No lo soporta. Imagínate, por ahí hay una secta de los carismáticos que nació por allá por el año 1999-2001 y le bautizaron como la bendición de Toronto, donde sus componentes, sus miembros se caracterizan por tener lo que ellos llaman una risa santa, una carcajada santa, que le dura horas y horas y se lanzan al piso, y hay muchos que han tenido que llevarlo al médico porque la risa y es tan contagiosa que hasta uno se ríe cuando los ve. Se ríen y bueno, pues eso están
contagió, pero eso es una fabricación humana, una fabricación. El ser humano no está no está hecho, conformado para vivir en un estado así. Dios transformará nuestros cuerpos de forma tal que podamos gozarnos continuamente en alegría constante. Y si necesitamos, o si fuera la necesidad, si queremos hacer algo que sea permitido en los cielos, no será por necesidad, sino por deleite. Gloria al Señor. Miren lo que dice Isaías en el capítulo 25, versos 6 al 9. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados y de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Hermano, esta es una época de cuando el reino de Dios se establezca. Dice la Biblia, ¿por qué sabemos que es un aspecto futuro del reino? Bueno, porque la muerte será destruida. No habrá más muerte allí, porque estaremos con el Señor. Y dice la Biblia, en actividad, ¿cómo? Gozándonos y alegrándonos en su salvación. De modo pues que cuando nosotros miramos este aspecto del reposo del pueblo de Dios, lo vemos mirando en que hay mucha actividad allí, que es una vida llena de movimientos que producen satisfacción, que el hombre ha buscado siempre. Y no son la comida y la bebida, son más que esas cosas. Comeremos allí en el reino de Dios, beberemos, haremos actividades parecidas a las que estamos haciendo acá. La Biblia responde a esas preguntas para mirar algunas de las cosas que nosotros haremos en el reino de Dios, para que nadie piense que es solo un reino espiritual. Y le voy a decir, otro aspecto del reino de Dios es que tiene, lógicamente, su componente espiritual porque desciende del cielo, es reino de Dios, pero es físico también. Nunca se pierdan en esto, es un reino físico, es un lugar que tú vas a poder pisar y caminar. Es un lugar donde tú vas a poder abrazar y tocar las cosas. Alguien piensa que es un lugar que no se puede. No, es físico, hermanos. Lo vamos a ver que hay un aspecto que es un lugar físico en el sentido de que se dará por 1000 años acá, pero luego se va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva también física. Porque las personas piensan que el trono de Dios, todo eso es como si fuera algo intangible. Tú no lo puedes tocar ahora porque tú no estás preparado, porque tú no tienes un cuerpo para tocar eso, que es santo, que es puro. Pero el poder de Dios te transformará. Esta carne que se envejece tan fácil y que es tan, ¿verdad?, frágil, esta no la puede tocar, pero el Señor la va a transformar y la adaptará para vivir allí, hermanos.
Y eso es tan difícil de comprender. Primero, para Dios no es nada difícil, pero hay principios aquí en esta tierra que tú lo puedes tomar como ejemplo. Vete a vivir, ahora después que tú creciste aquí, vete a vivir, por ejemplo, ¿cómo se llama el lugar ese? A Alaska o a Groenlandia. Vamos a ver si tu cuerpo va a soportar eso. Tu cuerpo acostumbrado a vivir en el Caribe, te va a un frío que es bajo cero todo el tiempo. Va a haber que prepararte bien. Por no decir que va a haber que sacarte rápido de allá. Porque no está acostumbrado. Porque no está preparado. Porque incluso tu piel fue, ¿verdad?, preparada y acostumbrada a vivir en este clima. Esos son ejemplos, ¿verdad?, que podemos tomarlo como principios que se dan en esta tierra. Pero si eso es aquí, ¿cuánto no es válido para el reino de Dios? Aquel que puede transformar, y de hecho lo ha prometido, transformar nuestro cuerpo para que habite en ese lugar que es perfecto y que no se va a corromper. Y que te está diciendo, aquí no hay muerte. Por tanto, para vivir allí, en ese lugar que es físico, igualmente. Cuando digo físico, no me refiero a físico en el sentido de que al caído, sino a que tú puedes tocarlo, a que es concreto, a que es tangible. Y en ese reino, nuestro Señor dice lo siguiente, para que ustedes vean si hay actividad en ese reino que viene o no. Porque Dios no nos ha prometido algo que no supere esto, pero con creces. Dios nos ha prometido a la humanidad, al ser humano, que siempre será humano. Nosotros no nos vamos a convertir en ángeles. Y con eso no malinterprete cuando el Señor dice que seremos como ángeles. Como ángeles en otro sentido, pero nunca seremos ángeles. Somos seres humanos redimidos y tendremos un cuerpo humano como lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor entonces le dijo a un centurión, mire lo que le dijo. Cuando el centurión le ruega que le vaya que entre a su casa y que le sane al criado que tiene allá. El Señor le dice, el centurión le responde a nuestro Señor, le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo, esto es palabra del Señor Jesús, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Dos cosas que quiero mencionar de ese pasaje. Número uno es la promesa de que allí nos sentaremos. Y eso lo está diciendo a los judíos. Y le pone como ejemplo que allí estarán sentados en la mesa de bienvenida los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Y le dice que los hijos del reino, estos son los judíos, los israelitas, aquellos a los cuales él está hablando. ¿Por qué son los hijos del reino? Porque a ellos le fue confiado en primer lugar todo, como dije anteriormente, todo lo concerniente al reino de Dios, para que lo anunciaran, para que lo publicaran, para que lo vivieran. Y ellos lo rechazaron.
Y entonces todos los que lo rechazaron no participarán de las cosas que Dios ha preparado para sus hijos en el reino de Dios. Y allí se ve, dice nuestro Señor, a Abraham, a Isaac y a Jacob sentados en los cielos. Pero hay otro pasaje que habla muy claro de esto. En Lucas capítulo 13, verso 22 al 29, dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar. ¿A entrar a dónde? Al reino de Dios. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia, y esto es representando al Señor, al Padre, se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis, nótese, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Incluye a los justos del Antiguo Testamento e incluye a todos los santos de todos los pueblos, de tribus y lenguas. Dice la Biblia que de todas las partes del mundo será compuesto ese reino y se sentarán a esa mesa que el Señor tiene preparado para su pueblo. Y esto de sentarse a una mesa es también representativo de que el pueblo de Dios en su reino podrá disfrutar siempre de todos los manjares que Dios ha preparado para ellos. Y comerán no por necesidad, sino por deleite. Por deleite. Gloria al Señor. Un último pasaje, porque me he extendido acá, y ya dice en Mateo capítulo 26, versos 26 a 29, para mostrarle que es un lugar físico donde nosotros haremos actividades físicas pero perfeccionadas. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Quién está diciendo esto? Nuestro Señor. Él dice: no voy a tomar el vino, no voy a disfrutar de estas cosas hasta que lo beba allá en el reino de Dios. Hay actividad entonces física que se hará por deleite. Nuevo, un vino nuevo. Alguien podrá especular, ¿y qué tipo? No importa. Solamente el Señor sabe a qué vino se refiere. Lo que importa es que hay actividad allí producida, o sea, llamada a darse no por necesidad, sino por deleite, que es una cosa muy diferente.
No, tú no vas a satisfacer vacíos, ya tú estás lleno. Pero aún así puedes tener todas esas cosas para lo cual Dios te capacitará. Con esto quiero decirles, mis amados, hemos vivido durante milenios en afanes, en angustias, en aflicciones. Dios nos ha prometido vivir para siempre en un descanso para siempre de todos los afanes. Y si esto no es una motivación para servir al Señor, ¿qué puede serlo? ¿Qué político, qué hombre de este mundo te puede ofrecer lo que Dios te ha ofrecido? Y la mayoría de nosotros somos tan crédulos que le creemos a los políticos, a los hombres, que son incapaces de cumplir con todo lo que prometen. Y sin embargo, ponemos en duda muchas veces lo que Dios promete en su palabra. No, mis amados, nosotros sabemos que la palabra de Dios ha tenido cumplimiento siempre. Y esas profecías que se han cumplido son un ejemplo para nosotros que si Dios fue fiel en lo poco, en las cosas pequeñas, cuánto más lo será en aquellas cosas por las cuales Él entregó su Hijo para darnos el reino. Él entregó su Hijo amado para que nosotros pudiéramos entrar a ese reino glorioso. Y yo alabo al Señor y le doy gracias cada día por hacerme hijo de Él. Y que yo estoy seguro que allí estaré. Por lo tanto, y con esto concluyo, cuando alguien me pregunta si yo he ido a Israel, si he visitado el Jordán, que me he encontrado con esas personas preguntándome, como pastor que soy, muchas personas piensan que los pastores siempre tienen que estar visitando a Israel. Y lo que yo digo es, no he ido, ni me interesa ir ahora. Porque es que yo voy a poder viajar allí sin pagar un centavo de vuelo, de ticket. Pero no solamente eso, sino que podré visitar al Israel perfeccionado, completamente. Y estará a minutos o a segundos de mi cuerpo. Viajar, no me interesa mucho viajar porque yo estaré viajando por todo el planeta y el universo. Yo creo como Abraham de que lo que a mí se me ha prometido es mayor que lo que mis sentidos puedan incluso alcanzar a comprender. Mi visión de las promesas de Dios son precisamente creerle a Él en que hay un reino que viene que es superior a cualquiera de las cosas que Satanás me puede ofrecer en este mundo. El reino de Dios viene y ahí es donde yo quiero estar. A ese reino, ahí es que yo aspiro. Mis aspiraciones no son pequeñas. Mis aspiraciones son tan grandes como el Dios que me lo ha prometido. Y yo espero que así sea con todos ustedes. Dios le bendiga.